Bienvenidos al último programa de la temporada de Retro Robótico, el programa que tenemos en Perilla Radio todos los martes a las 9 de la noche para que nos sintonicen y también en diferido ahí en nuestro canal de YouTube, Mitómano Comics Editorial. Antes de empezar con el tema de hoy, voy a saludar a mis amigos Rodrigo Monarca Carmona y Sergio Alejandro Amira y vamos a entrar de lleno con una temática que yo sé que es bastante popular y transversal, ¿no es cierto? No solamente a los mangakas les gusta o a la gente que disfruta el anime, sino es algo universal, que es el gusto por Dragon Ball y Dragon Ball Z en específico. Así que vamos a hablar un poquito de ello. Yo sé que conocemos hartas cosas, de hasta Dragon Ball GT, el resto vamos a hablar en base a la ignorancia que tenemos y datillos que tenemos por ahí. Así que saludar a los chiquillos y empezar al tiro, hablando de Dragon Ball. Empecemos por Dragon Ball así a seca, cuando Goku era chico y todo el asunto. ¿Ustedes vieron esa temporada? ¿Dónde la vieron? Cuéntame, Sergio. En Mega, En por Mega, las ¿no es cierto? tardes. A mediados de los 90. Sí, yo estoy casi seguro que fue como por el 96, puede ser. 96, 97, no, 96 más o menos, sí, por el 96 tiene que haber sido. Pero eh, yo recuerdo, 96, 97, yo recuerdo que una de las primeras noticias que tuve de Dragon Ball, o como me enteré que existía Dragon Ball, fue a través de Maldita Sea. Y a través, porque el Salfate, que era como el experto en eso, porque Salfate tenía una tienda que se llamaba Japanimation, según recuerdo, Sí. donde tenía coleccionables, figuras y supongo que manga también. Entonces, él tenía todos estos materiales exclusivos que eran en esa época donde Internet todavía estaba bastante precaria. Y recuerdo que en un Maldita Sea, él mostró una pelea y él hablaba de los Saiyajin y de Goku. Y yo recuerdo haber visto eso y lo encontraba espectacular. Espectacular esta serie. Y al poco tiempo la comenzaron a dar en la tele, en el Mega, creo, porque anterior a eso eran los Caballeros del Zodiaco. Yo recuerdo que el año 95, me acuerdo muy bien que el año 95 no me perdía episodio alguno de los Caballeros del Zodiaco, que los pasaban por la televisión abierta. Y también pasaban los X-Men, que yo los veía en Fox, la serie original de los X-Men. Y también los pasaban, me parece que por el canal 13 también, al mismo tiempo. Y eso puedo decir que fueron mis más pretéritos recuerdos de Dragon Ball, fue porque Salfate mostró algunos segmentos de alguna pelea, no recuerdo cuál, pero sí recuerdo que estaba Goku. Y Era Dragon no, Ball, Dragon Ball de la era primera Dragon Ball temporada. Z, era Dragon Ball Z. Y después de eso me acuerdo que el Mega, Dragon Ball era tan popular que el Mega transmitía los OVAs como los viernes en la noche. Sí, ¿verdad? A ese nivel de popularidad llegó Dragon Ball. Y me acuerdo también que por el año 97, y me acuerdo muy bien, porque yo estaba haciendo el magíster en artes visuales en la Universidad de Chile y tenía clases en el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, y yo vivía en Plaza Italia, en calle Merced. Y me quedaba cerca, así como a 10-15 minutos caminando, y yo tenía una clase en la tarde, tenía un par de clases en la tarde, como a partir de las 6 de la tarde, que era justo la hora en que daban Dragon Ball, y más de una vez falté a clases por ver Dragon Ball, porque en esa época además era la saga de Freezer. Entonces, y ya Freezer como que había empezado con sus transformaciones. Yo no quería ver qué seguía después, y qué seguía después de eso. No, increíble, increíble. Bueno, Freezer es mi personaje favorito de Dragon Ball. Aprovecho a decirlo antes que Franco Fed nos pregunte ¿cuál es tu personaje favorito? Es Freezer. Sí. También preguntarle a Rodrigo, ¿cuál es tu primera experiencia de acercamiento con Dragon Ball, según tu recuerdo? Sí, bueno, también fue por culpa del Pera y el Salfate, po. Sobre todo que allá en Vallenar, como ya he repetido demasiadas veces, solo había televisión nacional, pero yo tenía la suerte de que me iba de vacaciones a Santiago, po. Entonces ahí alcanzaba a ver en Maldita Sea
Y también teníamos amigos en Vallenar que viajaban a Santiago también, entonces como que lo que hacíamos nosotros era que aparte de ir a la tienda del Salfate, también iban al, ¿cómo se llama esto? Al Persa Bio Bio. Entonces cada vez que éramos como 4 amigos, saludos a Arturo, Cristian y Orlando, entonces cada uno estaba encargado del que le tocaba ir a Santiago, se compraba un OVA. Entonces después nos juntamos a verlos, po. Y sí, pues como dice Sergio, al principio llegó Dragon Ball Z como OVA, pues no teníamos idea, o sea, uno sabía que como por las revistas, esta Otaku, estas revistas chicas que habían antes, como divulgación que también estaba Goku chico, pues, pero no lo vimos hasta que no empezaron a pasar la serie por la tele, pues, pero lo que nos llegaba a nosotros eran las peleas de los OVA, pues ya Dragon Ball Z, pues. Entonces, si lo miráis de un punto de vista, era super freak porque no había mucho trasfondo de lo que uno estaba viendo. Estaba inmerso como en la espectacularidad de las peleas nomás, pues. Y, sí, es verdad. ¿Y qué otra cosa? Bueno, y después ya cuando lo trajeron, empezaron a pasar Dragon Ball. No, ya era vicio, pues ya había que verlo. Y qué otra cosa, una anécdota que recuerdo que cuando me tocó ir a la gira estudio, cuando estaba en un colegio particular, fuimos a México, éramos súper pocos compañeros. Los que fuimos a ver éramos como 9 o menos. Y éramos 3 hombres. Y 2 de ellos, con el Orlando, que es uno de los que nos juntamos a ver los OVA, empezamos a hacer zapping un día en la tele del hotel y estaba Dragon Ball. Entonces, por ejemplo, que habrá estado en Chile, de haber estado peleando con Tao Pai Pai todavía, pues o sea, faltaba caleta. Y en México, era, como los traducían ahí, llegaban antes, ya estaban entrenando para pelear contra Vegeta. Entonces, puta, si había que salir, no salíamos hasta que se acababa el capítulo, pues a ese nivel, pues está ahí en otro país, carreteando ahí. Pero había que terminar de ver Dragon Ball para aprovechar que adelantarte lo que estaba pasando. Entonces, Y bueno, en mi caso particular, yo tenía una confusión bien grande también con Dragon Ball, porque yo me acuerdo, bueno, antes de que saliese Dragon Ball y obviamente con con el boom que estaba saliendo con el anime en Chile en su momento, a mediados de los 90, y yo todavía venía en la etapa de jugar videojuegos, o sea, Super Nintendo, y me compraba revistas relacionadas al tema. Más allá de la Club Nintendo me compraba también una que era algunas españolas que llegaban. Y me daba cuenta, hojeando la revista, de que había mucha cobertura en torno a Dragon Ball Z, ¿ya? Que eran estos tipos mamados, ¿no es cierto?, que peleaban y que, no sé, pues se sacaban la cresta y todo el asunto, y con explosiones. Y yo asumí en mi cabeza que de eso se trataba, por una cosa como hiper violenta, con alta sinergia, con altos poderes. Y una vez que empiezan a transmitir Dragon Ball, no Dragon Ball Z, y me doy cuenta que es como un cabro chico que es, en un ambiente como más de aventura, ¿no es cierto? Más que incluso y humorístico, po. Y humorístico, no entendía nada. ¿Por qué había uno que se llamaba Dragon Ball Z, Dragon Ball, y no lograba hacer el salto entre uno y otro? Y obviamente la primera temporada de Dragon Ball, sobre todo la primera mitad, antes que Goku creciese, tenía más de Doctor Slump, ¿no es cierto? Tenía más de ese tono. Sí, que fue la primera serie que era anterior a Dragon Ball. Sí, la anterior a Dragon Ball, que también vamos a hablar de eso. Entonces, y después con los VHS, más la confusión todavía, porque arrendé un par, no sé si era el de Broly, o era este otro donde salía como un demonio con una espada. Y en esa época recién Dragon Ball estaba Piccolo, recién ni siquiera había pasado Dragon Ball Z, y no lograba entender nada, la verdad, era una confusión gigante. Entonces me costó, con el tiempo logré entender, claro, esto, el capítulo deriva en esto y todo el asunto, pero al principio era una confusión gigante. Y un poquito me aburría Dragon Ball, para serte sincero, no logré enganchar. Ahora con el tiempo lo encuentro súper
interesante y tiene un alto corazón y todo el asunto, pero en su momento no entendía nada. Yo quería ver violencia y gente sacándose la cresta y pucha, faltaba un montón para que sucediese eso. Así que de Dragon Ball hablemos antes de pasar a Dragon Ball Z. ¿De qué se acuerdan? ¿Qué recuerdos tienen con Dragon Ball, con Goku chico y todo el asunto? ¿Les llamó la atención? ¿Lo vieron? Cuéntame, Sergio. Y por supuesto que lo vi, y también veía Doctor Slump. Doctor Slump me acuerdo que lo veía. Llegó después, claro, seguramente por la popularidad de Dragon Ball. Llegó después Doctor Slump y me acuerdo que lo veía yo por el año 2000, más o menos. El año 2000, en el verano. Y... ¿Entendía ahí el tono, no? ¿Cómo? ¿Entendía el tono de Doctor Slump de Dragon Ball? ¿Entendías más o menos a dónde iba perfilado? Bueno, sí, de hecho en Dragon Ball había una aparición de Arale y aparecían, hay un crossover donde se estaba enfrentando todavía la Patrulla Roja y estaba este tipo, como si no me acuerdo si era el Coronel Blue o algo así. Parece que era Blue. Lo Sí. mató Tao Pai Pai, lo mató de una manera bien espeluznante, que no me dejó traumado la forma en que Tao Pai Pai lo mató. Dijo, te voy a matar sin ocupar las manos. Entonces mejor no ataré detalles, pero lo mato. Y sí, pues yo tampoco no recuerdo si primero pasaron Dragon Ball Z y después pasaron Dragon Ball. En mi memoria fue así, o los empezaron a pasar simultáneamente, no recuerdo. Pero también tenía esa confusión como tú, de que había un Dragon Ball Z y después había un Dragon Ball. ¿Cuál era primero? ¿Cuál era después? ¿Qué tenía que ver esto con lo otro? Porque cambia el tono dramáticamente y cambian muchos aspectos y muchos elementos, de un Goku, un niño que volaba en la nube voladora, a un Goku adulto que no necesitaba, ya la nube voladora no la vimos más, ni al Bo ese que se extendía hasta el infinito, con el cual logró llegar al templo del maestro Karim, que estaba debajo del templo de Kamisama, que ahí aprendíamos que Piccolo Daimaku era el lado malvado de Kamisama, que Kamisama se había deshecho de su maldad para poder ser el Kami de la Tierra, y de ahí salió Piccolo Daimaku, y de Piccolo Daimaku viene Piccolo, que vendría siendo como el hijo y después se fusionó con Kamisama, y a partir de ese momento ese Piccolo era fusionado con Kamisama. Hay una cantidad de cuestiones, pero es que la influencia de Dragon Ball es enorme. La influencia de Dragon Ball en mí, de hecho, creo que ya lo he mencionado anteriormente, hay un cómic publicado por Mitomano Comics, Atómica Cygnus, donde Atómica hace derechamente un Kamehameha y lo dice como tal. Dice Kamehameha y sale exactamente igual. Y en otro cómic que se llama, bueno, ese lo dibujó Felipe Norambuena, el Atómica Cygnus, perdón lo autorreferente, pero tengo que mencionar cómo ha sido la influencia. Estoy hablando de la influencia, ha sido una gran influencia en mí, Akira Toriyama y Dragon Ball. Y el otro cómic, el Atómica Fusión, usó los zarcillos o los aretes o los aros Potara que permitían la fusión, porque había dos tipos de fusión, la que se hacía mediante la técnica con el baile aquel, y el otro de los aros, los zarcillos que le llamaban Potara. Eso pasa en Atómica Fusión, que ya era como que recogía la influencia de la influencia, porque yo estaba ahí influenciado por Steven Universe, que Steven Universe a su vez estaba influenciado por Dragon Ball. De hecho, Steven Universe funcionaba mucho en base a las fusiones de las gemas. Y también había este aspecto del baile ritualístico o la técnica. Entonces ya me perdí de qué estábamos hablando en un principio, pero sí vi Dragon Ball, vi todo hasta GT. Fui un gran fan hasta que Goku niño, que Goku era adulto pero se había vuelto niño, creo que por culpa de Garlic Jr., un deseo de Garlic Jr., hasta que se fusiona con el dragón, y hasta ese final que después ya no fue canon, el de GT, pero vi todo Dragon Ball, vi todos los OVAs, siempre me considero un fan acérrimo de Goku, y creo que Goku es uno de los grandes personajes que está al nivel de Superman o de Spider-Man o de Batman o de Wonder Woman. Eso. Y había un personaje en Dragon Ball que era parodia de Superman, ¿no? Que andaba con una corbatita, o ese era Doctor Slump. En Doctor Slump sí, estaba Superman que pretendía que volaba estando sobre un skate.
de guata sobre el skate. Y que cuando comía algo ácido, ¿no? Cuando decía, cuando como, no sé qué era, higos, podría ser higos, y se le ponía a la boca como un asterisco. Y parece que en ese momento tenía superpoderes. Sí, Superman. Y había unos personajes muy, muy extravagantes ahí en Doctor Slump. Y como dices tú, el Dragon Ball original y Doctor Slump comparten mucho de ese humor, incluso picaresco. Porque Esto te quería preguntar a los dos, ¿cómo podemos categorizar Dragon Ball? No Dragon Ball Z, Dragon Ball, la primera temporada, porque parecía aventura para niños, pero habían cosas picarescas. De hecho, la Bulma, no sé si salió en emisión en Megavisión, pero muestra los calzones. Hay una escena muy polémica donde ahí Goku empieza a curiosear el aparato genital de Bulma, ¿o no? Si no me no sí, la razón, hay cosas con las pechugas. Está bien censurado acá. Y no, es que Goku creció con su abuelito, con Gohan. Claro, pero y aparte era el arquetipo del buen salvaje. Sí, y no tenía... Y aparte esto está la ultraviolencia, porque era ultraviolencia a veces, se pasaba de una cosa como dije, como cuando Tao Pai Pai mata al coronel, o como se llama, era Blue, eso es, pero traumatizante. Y después... Entonces el tono estaba para todos lados, o no había como algo definitorio. Pero eso es propio de la cultura japonesa, y la mayoría en Mazinger Z, Sayaka le mostraban los calzones también, ¿no? Buscaban la oportunidad de hacerlo. Entonces es como hasta en Doraemon, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, que era amiga de Novita, pero también hay muchas veces tenía esta cosa que le llamamos ese humor picaresco, pero es una cuestión muy japonesa. Los japoneses están como obsesionados con esto de verle los calzones a las colegialas. Tiene estos nombres, eso que no lo voy a googlear para no contaminar mi fe, pero tiene estos nombres esa práctica. Sí, y yo creo que eso es una característica como de la cultura de ellos, y sigue siendo así hasta el día de hoy. Y a los japoneses les importa un carajo. Ya han habido casos de wokismo donde principalmente los norteamericanos se quejan de ciertas cosas y hacen sus versiones, o han hecho históricamente esos matchups. Podríamos hablar de Robotech y cómo hicieron en Armory Gold, o no me acuerdo cómo se llamaba la productora, que tomó 3 animes diferentes y los fusionó en Robotech, pero en realidad uno era Macross, el otro no me acuerdo cuál era, el de los Invi. Eran cosas totalmente diferentes. O lo que hablaba Cross, parece. Que también lo modificaron, porque el comisario Estrella no era el protagonista de ese anime, era el que manejaba el vehículo, el japonés, porque todos tenían bólido. Ese, y el comisario Estrella, ¿no? El que era el que parecía británico, ese era uno más, no era el líder. Pero eso, yo creo que, solo para acotar, es como parte de la idiosincrasia japonesa, y a ellos no les parece mal eso. Y sí, no, el maestro Rochi también, cuando vemos el arquetipo del maestro Rochi, ese viejo verde, también estaba en Ranma y medio. Japosai también estaba presente en Ranma y medio, y estaba presente en películas, y es un arquetipo muy japonés, que no lo usamos tanto, parece, en las historias. Se imaginan a Gepetto, porque pienso en algún anciano de alguna historia occidental. ¿Te imaginas a Gepetto? Bueno, acá en Chile está el abuelito Vitamina, sí. Ese no lo cacho. Pero no era para niños, po. ¿Cuál era ese? Del abuelito. Salía en unas revistas para adultos. Que eran pero era una historieta. Era una caricatura, sí, era una caricatura. Oye, quizás la dibujaba don Eduardo de la Barra. Seguro. Él dibujaba casi todas esas cosas. La 100% también era, ¿no? Tenía unos cómics ahí, ¿o no? En uno de esos. Sí, los burros ninja mutantes. Sí, cuando hagamos el especial de Tortugas Ninja hay que citar esa experiencia. Lo vamos a dejar pendiente. Para ti, Rodrigo, los highlights, después pasamos inmediatamente a Dragon Ball Z, los highlights de Dragon Ball, ¿cuál era las cosas que más te acuerdas y llamaron la atención de esa temporada, de esa temporada en específico? Bueno, a mí... Yo por lo menos te puedo nombrar a Tao Pai Pai, el arco con Piccolo, Daimaku.
Es que Tao esta Pai cuest- Pai fue icónico. Para mí la mejor pelea que tuvo Goku fue con Tao Pai Pai. Porque ya, ahí se definió como guerrero, po. Cuando mataban al papá de Upa, parece que se llama él, que era como afro, no, y nativo americano. Y ahí como que Goku fue la primera vez que vio maldad por maldad, po. O sea, antes era como que estaba jugando. Era como que veía ya estos tipos, casi como lo que veía en la época salvaje que veía, sí, pues los animales se persiguen, se comen y se matan, pero no son malos, pues. Y él veía a los de la Patrulla Roja también, pues estos son así, es como son, pero cuando vio a Tao Pai Pai que mató a sangre fría al papá de Upa, ahí como que le cambió hasta la cara a Goku, pues. Ahí se definió como guerrero y la primera vez que peleó en serio fue contra Tao Pai Pai. Así que esa pelea es la raja, pues. Vale la pena revisarla. muy buena esa. Y a ti, Sergio, ¿cuál es la parte que más te llama la atención? Ya nombraste a Piccolo Daimaku, el asunto con la fusión con Kamis. ¿Cómo antes? Se me fue el nombre ahora. Que no sé, era Kaiosama. Kamisama. Kamisama. ¿Cómo se llamaba el niño gordito este que era como samurái? Yajirobe. También es Yajirobe, que sí. fue el humano más poderoso hasta que se echó los laureles, po. Yajirobe le cortó la cola a Vegeta cuando estaba convertido en el simio gigante, en el Osaru, así se llamaban, Osaru, en la forma Osaru. Fue Yajirobe quien le cortó la cola. Sí, es una Sí, pues, fusión y lo iba a matar también. Krillin lo iba a matar. Krillin, sí, pero con la espada de Yajirobe parece. Y Goku le pidió el favor, hazme el favor. Ah. Sí, bueno, le pidió que no lo matara porque quería volver a pelear con él cuando se volviera más fuerte. Por eso, cuando a Goku le hacen el alineamiento, creo que Goku no sale lawful good. ¿Cómo es ese? ¿Legal bueno? No, sí. Sale como... No, es que caótico bueno debe ser, pues, ¿no? Sí, sale como por ahí, no, pero no es legal bueno, de ninguna manera. Que siempre ponen a Superman ahí, en ese... Ahora, el maestro Rochi tenía una hermana, Baba Yaga, que era una anciana con aspecto de bruja, que estaba como sentada en una esfera. Y ella es la primera que hace un torneo. Y ahí Goku tiene que pelear con varios personajes, hasta que al final pelea con este personaje que tenía una máscara, estas típicas máscaras tradicionales japonesas de conejo. Y después cuando se saca la máscara, era su abuelito, era Gohan. Y Goku se pone a llorar y dice, abuelito, abuelito. Y yo siempre digo, el que no haya llorado con esa escena no tiene corazón. Y esa es la escena que yo más recuerdo de Dragon Ball, cuando Goku se reencontró con su abuelo. Sí, yo la verdad no me acuerdo mucho, parece que no vi esa parte. Como te digo, Dragon Ball no lo pesqué mucho, tanto como Dragon Ball Z. Pero muy buena serie, después en retrospectiva. Tiene un aura muy especial. Personaje favorito, ya le dijiste tú, Sergio, Freezer. De todo Dragon Ball. En el caso tuyo, Rodrigo. Me cae bien Piccolo. Sí. Es como el guerrero estoico, responsable, buen papá más encima, bueno. Todo lo que no es Goku. Sí, yo lo único que puedo criticar a harto de Dragon Ball Z, bueno, la serie en completa, es que a medida que los personajes van avanzando, ¿no es cierto? Goku es el único que permanece como siempre subiendo de nivel y a los otros los devalúan harto. Yo considero de que, por ejemplo, Piccolo podrían mantenerlo con un poquito un estatus más alto en torno a ser guerrero. Tiene mucho de Batman, siento yo, Piccolo. Es como medio callado, ¿cachai? Estoico, no es tan poderoso en el fondo y es más como un mentor que otra cosa. Pero sí le puedo criticar a Dragon Ball esa cosa de que siempre, ya no sé, a Freezer afortunadamente lo han subido un poquito porque parece que es un fan favorite, pero la mayoría ya una vez derrotado como que los van devaluando un poquito y eso como que siento que podrían equilibrarlo un poquito mejor para que los personajes
no pierdan su valor, ¿no es cierto? Cuénteme un poquito de Dragon Ball Z, pasando a Dragon Ball Z, Sergio. ¿Cuál es tus recuerdos más queridos en torno a esta otra parte de Dragon Ball ya más centrado en lo que es la modernidad, ¿no es cierto? Ya lo instaurado de la saga. ¿Qué es lo que más te gusta? No recuerdo muy bien cuándo transiciona a Dragon Ball Z. Recuerdo que parece que al final de Dragon Ball Goku se iba con Milk o Chichi, sí, y se la llevaba a la nube voladora y se iban. Creo que así terminaba Dragon Ball propiamente tal. O también no recuerdo cómo comienza Dragon Ball Z, si comienza con... O uno de esos, no, era anterior. Comenzaba con un torneo y aparecía Goku que venía a inscribirse al torneo y no lo reconocían. Porque ya no era el niño pequeño ese, sino que se había pegado al estirón. Y no me acuerdo si eso era al final de Dragon Ball o ahí empezaba, porque ahí peleaba con Jackie Chun, que era el maestro Rochi disfrazado. Y también aparecía Tenchin Han y Chaos, y no me acuerdo, pero está esa gran virtud que esto se lo escuché, seguramente lo sacaron de otra parte, pero mi hijo cuando era chico era un gran fan de Ninjago, eso. Esta serie y juguetes de Lego de ninjas, de Ninjago, y ahí tenían un maestro, no me acuerdo cómo se llamaba el maestro de los ninjas, el maestro Wu puede ser, y que en un capítulo le escuché que dijo: la mejor forma de derrotar a tu enemigo es convertirlo en tu amigo. Y yo dije, oh, qué buena frase, y eso es lo que hace Goku finalmente. Casi todos los enemigos de Goku se convirtieron en aliados de Goku. Tenchin Han con Chaos, Vegeta, Yamcha. Yajirobe también era antagonista al principio, Yamcha también, y ya, bueno, esos eran como antagonistas, pero ya derechamente enemigos, como Vegeta. O los androides, 18 y 17. Entonces yo creo que esa era la gran virtud que tenía Goku, de hacer que los villanos o sus enemigos se volvieran sus amigos, o por lo menos se volvieran estuvieran del lado de él. Vegeta es lo más impresionante. Vegeta es como haber convertido al Joker al lado de Batman. Entonces eso es un aspecto que me gusta destacar siempre, que los japoneses tienen eso también en las historias, siempre esa cosa colaborativa. Como que nunca ganó Goku en algunas, Gohan, como decíamos, en algún tiempo Piccolo fue por lo menos como 2 o 3 veces el más poderoso en algún momento. Cuando se fusionó con Kamisama, fue el más poderoso en ese momento. Luego se fusionó con un personaje, Neil creo que se llamaba, en Namek, en el planeta Namek. Sí. Y ahí volvió a ser como que el que era más poderoso en ese momento. Y ahora parece que en un videojuego hay una versión naranja de Piccolo, que como no tiene pelo no le podemos ver, como que se vuelve amarillo para que sea el Super Saiyajin, pero es naranjo, pero eso creo que es de un videojuego, y esa es una forma más poderosa de Piccolo. Pero sí, o sea, hay tantos personajes en Dragon Ball que quedarse con Freezer es como mezquino. Te podría mencionar algunos otros más, pero eso es lo que puedo decir. Los vamos a nombrar, pero pasemos con Rodrigo. Tu personaje favorito, ya dijiste Piccolo, ¿no es cierto? Pero de Dragon Ball Z, ¿algún enemigo, otro villano que se tenga en la memoria? No, Freezer también, pues ahí cruzó varias líneas Freezer, porque Cell ya obviamente porque va escalando en poder siempre Dragon Ball, mataba a los amigos de Goku, pero Freezer era un genocida, mató a los Namekusei, destruía planetas, mató a los Saiyajin y más encima mató a la segunda muerte de Krillin. Lo hizo explotar. Sí, pues. Y lo hace explotar. No, sí, fue esa pelea. Le clavaba los cuernos en el pecho. Pues era otro Yamcha, no sé, pero mató a mucha gente. Y los mató de formas brutales, era... Oigan, bueno, y aparte tenía también sus secuaces que también iban escalando en poder, pero habían jerarquizado, como era un ejército, era un verdadero ejército. Estaban las fuerzas Ginyu, estaban los guardaespaldas, el soldado Dodoria. Y Sabón. Sí, Sabón y soldado Dodoria.
Y, y qué otra. Ah, bueno, y una de las. Toriyama odiaba a los agentes inmobiliarios, po. Nos contaban que eran unos parásitos, unos desgraciados, po, que lucraban con los viejitos ahí para botar casas antiguas y todo eso. Entonces, Freezer es un agente inmobiliario intergaláctico, pues él erradicaba poblaciones de planetas para vendérselos a otros, po. Mira, buen dato sacaste ahí, no tenía ni idea. Ah, sí, porque varios nombres de Dragon Ball tienen que ver con verduras y comidas. Por ejemplo, Gohan es arroz. Está Pilaf también significa un tipo de comida, no creo que son lentejas o otro tipo de arroz que hay. Que era el marciano este, que el primer adversario que tuvieron que quería las esferas del dragón, pues. Ese fue el que después lo transformó a Goku en niño. Y Freezer, bueno, el nombre de Freezer es el que congela a todos estos personajes que tienen nombre de comida, por eso era como el enemigo supremo, po. Claro, como el refrigerador. Sí, por el refrigerador, pues ahí van todos a congelarse y después a morir, pues entonces era como el enemigo supremo, tenía nombre de refri. Sí, pues tú tienes una teoría ahí que no sé si se la escuchaste a Salfate, cuéntanos un poquito de eso. Ah, sí, pues. Bueno, es Salfate, que igual es una autoridad en esto, porque hay gente que le tiene mal y todo, pero no se le pueden quitar los méritos. Según una investigación que hizo él o algo que leyó, todos los nombres de Dragon Ball, por lo menos los primeros, yo creo que hasta Z nomás, porque después ya se expandió mucho, tienen que ver con el banquete que se le da al emperador. Entonces, si juntabas todos los personajes, hacías el banquete del emperador, que era algo bien formal, pues estamos hablando de un imperio milenario, pues todavía sigue siendo el imperio más antiguo sobre la Tierra vigente, pues entonces tiene sentido de que debe haber sido, como dicen, un banquete opíparo, con muchos ingredientes, mucha formalidad y nombres y todo eso. Buena teoría ahí. ¿Tú tienes los nombres, me decía Sergio, de los significados de cada personaje de Dragon Ball? Ahí para especificar un poquito más. Sí. Están agrupados los nombres, no son solo de comida, hay de distintas categorías. Los Saiyajin son todos basados en verduras, porque Saiya es un anagrama de Yasai, que significa verdura en japonés. O sea, de ahí vienen los Saiyajin, de Saiya. Planeta vegetal. Anagrama de Yasai. También. Después, recuerdan que Vegeta siempre decía, maldito Kakaroto. El nombre Saiyajin de Goku, o su, ¿cómo es? Dead name. Su dead name era Kakaroto, que viene de Kakarot, que viene de carrot, zanahoria. Después estaba Vegeta o Vegeta, que es de vegetable, de vegetal, de verdura. Raditz, que viene de radish, que es el rábano. Nappa, que viene de Napa cabbage, que es la col china. Después está Bardock, que venía de burdock, que es una bardana, que es una raíz comestible. Broly venía de brócoli. Sí. Paragus venía de espárrago, asparagus. Cava venía de cabbage, repollo. Caulifla, que no recuerdo quién era Caulifla, venía de cauliflower. Y Turles viene de Turles, sí, ¿cuál es? Viene de lettuce, de lechuga. Luego tenemos a la familia de Goku, que Son Gohan, en japonés es arroz cocido. Entonces uno acá, de hecho el Gohan es algo que se come habitualmente. Después está Goten, que Ten significa cielo. Y pan, literalmente pan, en japonés, tomado del portugués, supuestamente, la palabra pan. Después está, como decías tú, Freezer, es porque en el freezer, acá en la quinta región en Valparaíso sería el frío se le llamaba al refrigerador. El congelador, freezer, claro, ahí es donde se guarda toda la comida. Entonces era un muy buen nombre, además por la apariencia. Freezer tiene una apariencia de un ser que podría habitar en un lugar congelado. Estaba Cooler, que era el hermano de Freezer. Un cooler es donde ponemos las cervezas cuando vamos a la playa, por supuesto, a un picnic. Un refrigerador más penca.
Exacto. Después estaba King Cole, que era el padre de Freezer, que el rey frío, King Cold. Y después estaba Kuriza, que es el hijo de Freezer, que aparece en unos spin-offs que no sé si serán canon o no. Pero Kuriza es como porque tiene, si se fijan, su cabeza es como la de una castaña. Entonces Kuri en japonés es castaña. Entonces Kuriza es como la mezcla entre Kuri, castaña y Frieza. Porque a Freezer se le dice Freezer, Frieza, Frieza. Pero nosotros lo conocemos como Freezer. Después están los namekianos, que tienen nombres de instrumentos musicales o caracoles. Piccolo, que es la flauta Piccolo. El Kamisama, literalmente es así se le dice a un dios. Nail era, como yo lo mencioné hace un rato, con el personaje, porque los namekianos, como se les decían en la primera traducción, Namekusei, los Namekusei tenían dos tipos de castas. Estaban los guerreros y los sanadores, como los healers. No me acuerdo cómo se llama el healer que tenían, uno pequeño. Y ahí Nail era el más poderoso de lo que viene de Snail, caracol, con quien se fusionaba Piccolo. Estaba Lord Slag, que Slag es babosa. Era Dende, era el pequeño, el que podía, el healer. Y viene de Denden Mushi, que significa caracol en japonés. Después teníamos a Yamcha, que... Oye, ¿tiene las antenitas de caracol? Ahora que lo además, mencionas. sí, además de haber venido por ahí la cosa. Yamcha, Yumcha, té chino acompañado de dim sum, dice. Tenchin Han, de Tenchin Don, arroz con cangrejo. Chaos, de Jiaoshi, dumplings chinos. Lunch, ¿se acuerdan de Lunch? La que estornudaba, era Lunch la que estornudaba, ¿verdad? Sí, se transformaba en mala. Tenía el pelo azul y era muy buena, muy de su casa, como dirían las abuelas. Y después estornudaba y se convertía en este personaje como ultraviolenta rubia. Después Mr. Satane, los gringos le dicen Hércules. Pero nosotros lo conocíamos como Mr. Satan. Y Videl es un anagrama de Devil, diablo. Videl. La hija de Mr. Satan, era como obvio eso. Sí. Después tenemos a la familia de Bulma, que es ropa interior. Bulma viene de Bloomers. Menos mal. Trunks son los calzoncillos tipo boxer, los Trunks. Sí. Bra es sostén. Y el Dr. Brief, los Brief son calzoncillos, como slips. Y eso. Después estaban los androides. ¿Cómo era? La armada, la patrulla roja le decían, la patrulla roja, pero en inglés era Red Ribbon Army, y de hecho el logo de la patrulla roja era un ribbon que es como una cinta, ¿no? Una humita, ¿cómo se le llama eso? Eso que tiene Minnie en la cabeza, que siempre le ponen a los personajes femeninos que no tienen cabello, como para identificar las que son femeninas. Unos listones o algo así. Eso, y Majin Buu era curioso porque Majin Buu estaban Bibidi, estaban Babidi y estaba Buu. Que Babidi creo que era como el hijo de Bibidi. Bueno, y eso viene de una canción de la Cenicienta que decía Bibidi Babidi Buu. Sí, una frase. ¿En serio? De ahí viene. No tenía ni idea, ¿no? La cantaban, sí, yo me acordaba de eso, me acordaba cuando vi esa saga, la de Boo, la de Babidi, me acordaba de eso, Bibidi Babidi Boo, que era parte de una canción en la Cenicienta, que era una palabra mágica, como el supercalifragilístico espialidoso. Y eso puedo contarles con respecto a los nombres. Oye, aprovechando, también no abarquemos solamente la animación, el arte de Akira Toriyama y todo, que llama tanto la atención, esos cómics, esos mangas detallados, que le ponía especial énfasis también a las maquinarias, a los vehículos, que eran unos dibujos maravillosos. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de leer algún cómic de él? Cuéntame, Rodrigo. Sí, mi hermano alcanzó a juntar los cómics, o sea, los mangas. Tuvo varios. Yo alcancé a comprar algunos, pero era de la época del torneo de artes marciales cuando estaba peleando con Tenchin Han. No sé si era el segundo o el tercer torneo a esa altura, debe haber sido el segundo, me imagino. Porque parece que para el tercer torneo ahí peleaba con Piccolo.
Y sí, pues se le critica harto por la anatomía que inspiró a harta gente de la edad nuestra a dibujar y hacer, no sé, pues 7 pares de caluga y de músculos abductores en vez de que fueran los anatómicamente correctos. Pero era una fórmula, porque claramente el manga, una de las cosas buenas que tiene para es generar un estilo y que sea repetible lo más rápido posible, y para eso si tienes que cambiar la anatomía de los personajes, lo haces, porque lo ideal es cumplir con los plazos. Pero Toriyama era como le dicen los gringos, era un geek, porn geek, es cuando les gustan las maquinarias, y como George Lucas, porque era amante de los carros, los Muscle Hot Wheels, era como estos carros de carrera de los años 50, y harto de eso se ve en su diseño de las naves clásicas. Y que después ahí lo llevó al máximo con las carreras de pods y las naves que habían ¿cómo se llama el planeta de Amidala? Naboo, que eran como Cadillacs casi. Y Toriyama también, pues él tiene hartos dibujos de motos, de autos clásicos, le gustaba eso, y se vio reflejado sobre todo en la etapa de Dragon Ball, cuando todavía usaban las cápsulas, bueno, también lo usan en Dragon Ball Z, pero como ya después volaban, se ocuparon hartas máquinas en la primera etapa de Dragon Ball, pues después ya no se ocupaban tanto. Sí, muy bonito el trabajo que realizaba, ahí se destacaba. Las ocupaba muy bien las perspectivas también, así que a un homenaje al maestro, sobre todo con toda esa ilustración icónica. Sergio, tú también con tu aproximación al manga, ¿tienes conocimiento del manga? ¿Leíste el manga? Cuéntame. El manga no, solamente cuando estábamos en pandemia busqué manga de Dragon Ball para potenciar mi labor como rotulador, y quería rotular al estilo del manga, porque claro, en el manga los rótulos son muy distintos a Occidente, y cada globo parece dibujado a mano, y además son totalmente irregulares, y los japoneses escriben hacia abajo, no como nosotros, que escribimos de izquierda a derecha. Entonces, como uno lee los mangas traducidos, los que traducen y rotulan, básicamente digo, tienen que ocupar los globos como ya vienen, y tienen que meter el texto y adaptarlo para que entre dentro de ese globo. Entonces generalmente quedan espacios vacíos, o está como, no es la lógica del rotulado que hago yo normalmente, o que hacemos en Occidente, que en primer lugar no lo hacemos a mano. No sé si lo harán en Japón a mano todavía o no, pero se ve que todos los globos son irregulares. Ellos los pegan a las esquinas, por ejemplo, los globos. Nosotros no hacemos tanto eso en Occidente. Y a veces, por ejemplo, los villanos tienen globos angulares y los héroes los tienen redondos. O se enfatizan ciertas palabras y se ocupa un estilo de globo diferente. Bueno, ahí empecé a estudiar el manga de Dragon Ball, pero en base a eso. Pero en realidad de leerlo propiamente tal, no, nunca he leído el manga de Dragon Ball. Sé que hay diferencias, sé que lo continúa Toyotaro, que ya lo estaba haciendo con Toriyama en vida, pero no he leído sí harto manga, pero Dragon Ball nunca sentí la necesidad de leerlo, y no me cabe duda que es muy probable que quizás el manga sea superior a lo que yo vi en televisión y que he visto en otros formatos, pero no, el manga no sentí la necesidad de leerlo, porque ya había consumido tanto Dragon Ball por televisión y en videos que se arrendaban en aquella época. Y por ejemplo, le voy a contar, ya que siempre queremos aportar como la cosa personal en estos retrorobóticos, porque estamos hablando de nostalgia y de nuestras propias infancias y adolescencia, incluso adultez. Yo tenía una amiga que trabajaba en un Blockbuster, y ese día viernes yo estaba celebrando mi cumpleaños. Entonces íbamos a ver además Dragon Ball, porque era la época en que daban en el Mega en la noche los días viernes Dragon Ball. Creo que eran los viernes o los sábados, no sé si era viernes y sábado. Ya, pero la cuestión es que yo estaba con un grupo de amigos, íbamos a ver Dragon Ball,
y llegó mi amiga que trabajaba en el Blockbuster y me trajo de regalo, junto con un montón de dulces que se trajo, que incluían estas gomitas ácidas, estos tubos, los regaliz que le llaman en los dibujos animados. No sé cómo se llaman acá. Es bueno, esos típicos tubos insalubres de gomas, ácidos y todo tipo de cuestiones. Y me trajo también un álbum de Dragon Ball de esa época con varios sobres con láminas. Yo no podía estar más agradecido hasta que me contó que se los peló. se los había robado. Se los había Y robado. de veras que el Blockbuster vendía álbumes también, po. Sí, pues, y también vendían dulces y confites de estos que te menciono yo. Era. Todas estas gomitas, sustancias insalubres que no son deliciosas. Entonces, no, mi amiga se había robado todo eso y me lo trajo regalo. Y yo dije, como, ¿qué onda? No, es que me echaron de la pega, así que aproveché de robarme todo lo que pude. Así que eso, el álbum lo tengo hasta el día de hoy, lo tengo. Esa era una anécdota que quería compartir. Oye, hablando de Blockbuster, una vez cuando estaba en la U, no tenía la necesidad de trabajar, la verdad, pero siempre unos pesitos ayudan. Y una vez fui a dejar un currículum al Blockbuster de Viña. Y yo estoy seguro que una de esas películas como de Kevin Smith, entró un cliente y le empezó a preguntar cosas al tipo que está encargado de Blockbuster y el tipo no tenía idea, era como esos típicos operarios que están ahí por el sueldo y no les interesa ni una weá. Y yo al tipo lo ayudé, pues, le dije algo, le di una recomendación y después le pasé el CV al weón que estaba atendiendo y yo estoy seguro que cuando me fui, weón, lo arrugó y lo botó, weón. Sí, pues lo dejaste en ridículo, Rodrigo. Hiciste bien la pega, ese es el problema, que acá a veces no premian hacer bien el trabajo. Sí, weón. Oye, ¡Quita trabajo! Oye, y hablemos de la procedencia de Dragon Ball un poquito, ¿no es cierto? Todos saben de que Goku viene de Son Goku, que el rey mono de la mitología china tiene algo de superhéroes también. Oye, ¿o no? y estaba el mitológico también andaba acompañado de un chancho, po. Sí. De un hombre chancho parece, y era uno de los, ¿cómo se llama? Ulon se llama. Ulon, ¿no? está Chancho, inspirado en Shu Baiji, sí. de Viaje No, al y Oeste. era súper políticamente incorrecto, porque era un chancho chino, pues andaba hasta como en el uniforme del Partido Comunista Chino. Sí, es verdad eso. Y pasan Sí, ese tipo de cosas. yo- Le gustaba Bueno, harto yo- la Segunda Guerra Mundial a Toriyama también, y la Patrulla Roja era muy nazi, eran casi como el imperio en Star Wars. Y por ahí salía Hitler también en un OVA, cuando se Sí, salían todos los malos. los Del malos. infierno, sí. Y ahí, claro, hemos visto en varias ocasiones que para los japoneses Hitler tiene otra, como que lo perciben de otra manera. Aquí si tú pones a Hitler en algún contexto, en algún cameo o algo, pero te cancelan de inmediato, probablemente con justa razón, pero los japoneses lo ven de otra forma. Los asiáticos lo ven diferente, porque Claro. en India también había mucha gente que estudiaba Hitler y lo encontraban buena onda y toda la cuestión, porque Bueno. veían... Así es la cosa, po. Porque había mucho de la mitología esotérica de Hitler que tenía que ver con India. Entonces como que ahí sí, había un por link supuesto. y la gente mayor en India, que ya de estar jubilada a esta altura, pero con 2 pies para allá, todavía no lo miraban tan mal. Buena onda, va a quedar como buena onda. Bueno, gente. recordemos que era como el villano final en Cobra, en el Super Agente Cobra. ¿Se Ay, acuerdan? no sabía, no me acordaba. weón. ¿Cristalino o era otro? No, era Hitler, el último no, villano pues. en Cobra, en la serie animada. Oye, y ya pues, y para redondear, Dragon Ball también tiene algo de superhéroe, me imagino que tiene influencia de Superman. Y aprovechando ese gancho también está esta confrontación entre Superman y Goku, que lo hablamos alguna vez, que estuvo popular hace un par de años atrás,
la conversación. Hubo hasta un fan cómic que era bastante bueno, recuerdo haberlo visto, muy bien dibujado. ¿Quién ganaba ahí? No recuerdo quién ganaba. Pero siempre va a ganar Superman, siempre. A quien le arrojes encima va a ganar Superman. Siempre, es imbatible. Sí, pero Goku también ahora hay varios que ponen a que ganaría Saitama, pero puros trolls, yo creo. Sí, aparte que por un asunto de trascendencia gana Superman, que por lo que les digo, también tiene que haber inspirado en parte a Dragon Ball. Se notaba que hay una parodia en Doctor Slump también de Superman, se notaba que hay algo. Sí, pues también es el sobreviviente de una raza extinta que llega en un meteorito y es criado por pues resulta que no era el único. Igual sí, pues no era el único, pero... No, después estaba Supergirl, y después estaba Power Girl, y después estaba Monel, y después lo mismo, y aquí estaban Vegeta. Pero es un Moisés, pues es un Moisés que es rescatado. Pero ese es el origen de todos estos personajes. Sí, exacto. Vienen en un canasto. Exacto. Y son para ser criados por personas extraordinarias. Porque digamos, aunque se demuestre o se diga que eran unos simples granjeros los Kent, en realidad eran personas extraordinarias, porque se ha mostrado cuando Superman ha sido criado en historias alternas por otra gente que no son los Kent, termina siendo bastante... Sí, termina como en el Red Sun, el Superman comunista, u otras versiones donde entonces los Kent sí son como Gohan, también en el caso de Goku fue criado por Gohan. Si Goku hubiese sido criado de otra forma, quizás habría sido un villano, como Vegeta. O quizás no, bueno, no sé, pero es interesante. Porque eso. El papá de Goku era un guerrero, pero no era tan bueno tampoco, ¿sí? Pero no era de los más malos. Sí, pero era de los mejores, por lo que decía el maestro Rochi, era top tier. Junto con Bruce Lee, también el maestro Rochi lo mencionaba. Estamos hablando del papá biológico. Sí, yo creo que está hablando del papá biológico. Yo lo vi. No, pues era. Sí, no, él era del montón nomás, pero. Y recordemos al hermano de Goku, ¿no? También. Era el montón, pero lograba algo, su último acto de desafío. Pues igual derrotó varios otros soldados de Freezer. Tan malo no era, pero no llegaba. De haber estado a nivel de Tenchin Han nomás, fue de Yamcha quizás. Sí, es verdad. Oye, dentro de los villanos de las películas, ¿se acuerdan de alguno? Broly, el mejor, pues el mejor OVA de todos, cuando pelea con Broly, el Saiyajin legendario. Sí, ese es muy bueno. Broly es uno que se va repitiendo constantemente. Parece que después hubo una segunda película hace no tanto tiempo atrás con Broly. Sí, como que lo rescatan, sí, como que ya no es tan malo. Es que la película que hicieron después, la más reciente por decirlo así, esa es canon, pero la anterior no lo era. Puta, el enredo ahí. Sí, es que esa es la cuestión. Cuando los creadores están vivos y dicen esto es canon o no, pasa todo el tiempo con One Punch Man. Creo que decanonizaron no sé cuántos números de los últimos, o parece que ya no están disponibles y los están haciendo de nuevo. No le sigo mucho la pista a One Punch Man, pero sí, algo... George Lucas quedó muy dañado después de las críticas, si no lo hubiese hecho lo mismo. Es como poesía. It's like poetry. Sí. Oye, habían unos que eran de otro OVA, que eran como unos que parecían piratas. Era uno verde, que eran como un androides también, ¿o no? Salieron más androides. Me acuerdo uno azul, pero salieron más androides. Ese me refiero, con pelo naranja, no, ¿no? Ese no, sí. No me acuerdo de eso. Eran otros androides, parece, del Dr. Gero. Ya, también. Eso. Bueno, y está este que te digo yo, el que tenía la espada. ¿Cómo se llama ese que era como un demonio? Que también era súper tenebroso. Ese no volvió a salir más. Ese salió solamente en esa película. No lo recuerdo ese. Tenía la oreja puntiaguda hacia los costados, como yo. Sí.
y era Creo como que era- púrpura. Creo que lo recuerdo. Sí. Bueno, todas las películas también muy, muy buenas, muy entretenidas. El dibujo era excelente. Dentro de todos los villanos, ¿cuál consideran que es el más poderoso de todos? De los que pudiese derrotar a Goku o lo tuvo ya ahí contra las cuerdas. Porque Freezer está bien, fue el primero y todo el asunto. Después hay una constante escala ascendente de poderes. No sé, Majin Broly Buu. me da la sensación. Yo Majin creo que- Buu, pues. Majin Buu los tuvo a todos contra las cuerdas. ¿No? Sí, pues como era mágico. Y destruyó la Tierra también, ¿no? También, Parece sí. que sí. Ya a esta altura no me acuerdo tanto. Yo sé que murieron todos en la Tierra y solo se salvó Mr. Satan, porque creo que estaba en otro planeta. Oye, ¿y no se supone que ahora están grabando una película de Dragon Ball o idea mía? Ojalá que no. Ojalá que. Puta, que no sea como la que... ¿Esa la vieron o no? La Yo vi, versión gringa. yo vi un poco, era espantosa. Realmente. Ah, están haciendo un live action de nuevo. Van a intentarlo. No sé, pues me parece lo escuchado. No, ¿O parece estáis que no. hablando de un OVA nuevo? No, imaginación mía. Como están No, haciendo no, tanta no, cosa que... Yo creo que también haberlo escuchado. No es tu imaginación. Capaz. O quedó en proyecto ¿por qué a lo se- mejor. Que se arriesgan. Sí, ¿tú lo viste, Rodrigo, el live action que hicieron de los gringos? No lo quise ni ver, weón. Me bastó con ver el diseño de Piccolo y cómo estaba el maestro Rochi. No pasó nada. Oye, Sí, y el lo otro increíble... día el algoritmo ahí de Instagram me mostró una escena que es como que le estaban. Era como que trataron de copiar la Spider-Man de Tobey Maguire, porque les mostraron que le estaban haciendo bullying y él parece que les destruye el auto, una cosa como muy clásico de esa época, muy típico. Sí, oye, uno asume poco de que... Dragon Ball. de que aprenden de estas experiencias, pero hace un par de años atrás hicieron exactamente lo mismo con los Caballeros Zodiacos. O sea, los trataron de transformar en una versión gris, se ve feo, no se entiende el concepto, no se traduce bien al ¿Cuál live era? action. Era live action. Sí, uno de los Caballeros Zodiacos, que es Ya, terrible porque- también. En Netflix Una hicieron serie de uno animado digitalmente. No, es un live Era tan action. malo. De hecho, Era un live action. sí, así que no, la gente a veces no quiere aprender Oye, nomás, simplemente. ¿Y vieron el live action norteamericano de Death Note? No, tampoco. ¿Qué tal? A mí me gustó. Encontré que estaba bien. No me voló la cabeza, pero tampoco lo encontré horrible. Oye, y volvamos a Dragon Ball. Dragon Ball GT. ¿Algo de Dragon Ball GT que se acuerden? ¿Lo vieron? ¿Les gustó? Yo lo vi y no me gustó. No me gustó para nada. Ahí salía, ¿cómo se llama ese? Babi, ¿no? Babi creo que le decían. Sí. ¿Cuál? Era el villano. Ah, un Villano demonio, final. que tenía las esferas del dragón. Baby o incrustadas. Babi. No, pero O sea, es que lo que me gustó era poseía la- a Vegeta. Poseía a Vegeta en su forma final o algo así. No sé. Ah, sí, era un demonio, parece que le ponía una M en la cabeza. No, ese era Majin Buu. Ya, me estoy No, ese era. Ese era Babidi. Sí. Esa era la M que tenía Dabura. Que tenía en la frente Dabura. Taburo, el demonio. Sí. Bueno, hay una confusión igual porque tanto tiempo. Es Pues muy no nos pidan extensa la tanto, serie. no nos exijan tanto. Sí, pues es muy extensa la serie. No es Hay canon. cosas que hay cosas que se descanonizaron. GT, yo no he visto Super, Sí. pero sé. Sí, sé de GT, algunas GT cosas. la descanonizaron. Sí. Lo interesante era como si quería hacer un final de Goku, porque sabemos que nunca terminó el final. Igual era interesante que terminara como partió, como concepto no estaba mal, pero después se fue a las pailas. Po. Le Sí, ¿no es cierto? A mí me gustaba, la nieta de Goku como que cayó mal, parece. Fan. Sí, pues, era medio Merizú el asunto. Pero igual estaba interesante lo que dices tú, Rodrigo, que trataron de volver al origen. Eso no es malo.
La ejecución a lo mejor no era lo que quería la gente. La gente siempre se quedó con lo del estilo Dragon Ball, que quieren algo más violento, más con sinergia. Se nota con lo que pasó con la última saga, que también pues, volvió a lo mismo, a la escala de poder. Sienten que a lo mejor Dragon Ball se quedó atascado en la elipse, en esa elipse constante del torneo, de tener un villano o un antagonista a quien derrotar, y está como ver constantemente cómo va cambiando de pelo prácticamente Goku para dar una señal de poder. ¿Siente que hay un poquito ya de redundancia en torno a Dragon Ball Z que se vuelve un poco desgastante? Yo te hablo desde mi experiencia y tú también, que sé que tú le haces clases de cómics a niños, niñas, y yo le hago clases de cómics a niños, niñas y adolescentes y adultos también, y veo la transversalidad que hay con Dragon Ball que no tienen otra franquicia. Entonces alumnos y alumnas míos dibujan a Goku. Yo veo que tienen dibujos de Goku, de Vegeta, los conocen, lo ven, lo siguen. Estoy hablando de niños y de niñas desde 6 años a 15 o 16 años, que no deberían estar todavía enganchados o entusiasmados o viendo algo. Claro, porque Dragon Ball ha continuado, pero estos mismos niños y adolescentes no dibujan ni saben nada de los Caballeros del Zodiaco o de G.I. Joe. Entonces, de las pocas franquicias de nuestra época, desde los 80 en adelante, 90, a principios de los 2000, lo que yo veo en mis alumnos y alumnas es un interés por los Transformers y Dragon Ball. Y nada más. Sí, vigente. Nada más. Y esto. Era. Y debo agregar Spider. Esto es todo manga. Pero Dragon Ball, los Transformers y Spider-Man son esas constantes que yo veo que han perdurado y son transversales. Y claro, porque los Transformers tienen un montón de canciones. Dragon Ball ha sido más o menos coherente porque ha seguido con una línea y han dicho ya esto no era canon, GT no era canon, para afuera, pero es todo parte del mismo universo. En cambio hemos tenido como 50 Optimus Prime y Bumblebees y Megatrones diferentes, todos se transforman en distintas cosas, todos tienen distintas continuidades. Ahí están las películas, están las series, hay series más infantiles, otras no, y ni hablar de Spider-Man. O sea, Spider-Man debe ser el héroe más popular del planeta Tierra, el superhéroe más popular del planeta Tierra. Como te digo, es una percepción nomás que yo veo, que dibujan mis alumnos y mis alumnas, y siempre veo a Spider-Man. Nunca veo a Superman, ni a Wolverine, ni a Batman siquiera, a Spider-Man. Entonces eso podría yo agregar, que Dragon Ball va a seguir aquí. Bueno, Dragon Ball sigue sin Toriyama, sin su creador, que lamentablemente falleció hace poco, y Dragon Ball va a seguir después que nosotros no estemos. De esto estoy seguro. Y G.I. Joe, que ahora es popular entre jóvenes viejos, de 40 años para arriba. Ningún niño, ningún adolescente te está leyendo o sabe quiénes son los personajes de G.I. Joe. Menos sobre todo después de esas películas desastrosas que hicieron. Eso quería agregar. Bueno, y corroboración de que Dragon Ball sigue vigente está lo que pasó con el torneo de la fuerza, que se dio hace, no sé si fue antes de la pandemia o durante, pero no, tiene que haber sido antes o un poquito después. ¿El último? Sí, ese que se no, fue un suceso esa cuestión. Decir, yo no lo estaba siguiendo y el algoritmo me tiraba en YouTube, en Facebook, en lo que fuera, que lo estaban viendo en línea, millones de personas estaban viendo en tiempo real. No, increíble. Algo pasó en México también. En México. Sí, y ahí uno ve que más de lo mismo, mala suerte. Es como un disco de AC/DC, suena igual que hace 40, 50 años. Sí, pero igual es bacán. Es a lo que vamos, eso es lo que queremos, y si nos tratan de dar otra cosa, ahí no funciona. Que siempre hay gente nueva descubriéndolo, para los cuales va a ser novedoso esto de las peleas y los niveles de poder y todo. Siempre nosotros pensamos desde el punto de vista de los que ya lo vimos, pero siempre llegan personas nuevas. Y el asunto del torneo de la fuerza es como lo que va a pasar un poquito ahora con Doomsday en las películas de Marvel. Es como Jiren no es un malo, sino que está defendiendo su universo, como lo defendían todos los gladiadores representantes de cada universo paralelo, ¿no es cierto? Para que no
no colapsasen, ¿no es cierto? No fuesen aniquilados. Es lo que me acuerdo, así grandes rasgos. Entonces Jiren es como un superhéroe, es como Superman de su universo y se enfrenta a Goku y todo el asunto. O sea, de frente no es un villano de por sí. Y eso le daba como una perspectiva más fresca a todo lo que es Dragon Ball, volviendo a la misma pregunta de que si se vuelve redundante. Y lo que dice Rodrigo es que, bueno, es que no, y lo que dice Rodrigo también es cierto, es que fue un fenómeno porque la gente se juntaba con cada capítulo a verlo en grupo, prácticamente como estuvieran viendo un partido de fútbol. Así que tenía ese rasgo de fanatismo. De hecho, me acuerdo algunas escenas donde había gente que instalaba un proyector y se juntaban por lo menos 40, 50 personas y gritaban así como mientras quién ganaba, quién perdía, así que... Oye, sí, Rodrigo. Causó tanta sensación esta última serie de Dragon Ball que habían videos de Nightclub y Café con Piernas donde los clientes estaban mirando una pantalla gigante en torneo y las cariñosas también. Sí, era como el show de Truman. Sí, estaban todos pendientes de eso. Comenzó el huevo. Mira, la otra temporada partimos así, arriba de la pelota al tiro mejor, a ver cómo nos va con el rey. Ya, pero buen dato, sí, pues era como era un fenómeno mundial, pues, un fenómeno mundial. Sí, fue increíble. Lovecraft. Oye, ¿cómo se llamaba este dios que era el que iba a destruir todos los universos si se aburría? ¿Cómo se llamaba en Dragon Ball? Que estaban todos los Kaiosama ahí, supremos Kaiosama, asustados de los diferentes universos. Que era como un cabro chico, ¿o no? Sí, no, pero el nombre no lo sé. Ya, pero ese concepto yo lo vi en Lovecraft. Uno de los Outer Gods, de estos dioses del más allá, los primigenios. Había uno que se llama Azatoth, y ese es el más poderoso de todos, pero el más inútil también, porque el caos nuclear encarnado es el origen de la vida y todo, pues se supone que toda la realidad es un sueño de Azatoth, y si se despierta se destruye todo, pues. Entonces todos los dioses y primigenios están todos ahí tratando de mantenerlo durmiendo para no perder la existencia misma, pues algo parecido a esto pasa en el último torneo de Dragon Ball, ¿no? Se llama Zeno. Zeno con Z. Así se llama el de Dragon Ball, ¿no? Bueno, aquí dice, es el ser supremo de todo el multiverso en Dragon Ball, un niño con poder absoluto para destruir universos enteros con un pensamiento. Ya, pues sí, se parece bastante. Más encima Zeno es ajeno en griego, creo, que es como le dicen a los aliens en... Los xenomorfos. Sí, pues los xenomorfos, y como le dicen a los aliens en el universo de Warhammer. Sí, bueno, buen dato. Bueno, aparte que Dragon Ball también tiene algo de la cultura egipcia, con este dios también, que no me acuerdo cómo se llama, estoy re malo para los nombres ahora. Gato, el dios de la destrucción. Virus. Sí, ese. Bills, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una mezcolanza de cosas Dragon Ball definitivamente, y como dice Sergio, yo creo que goza de buena salud, así que esperemos que nos sorprenda el día de mañana con más cosas. Nos quedaron para variar muchas cosas en el tintero con respecto a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, etcétera. Salieron otros OVAs por ahí entre medio, salió uno y los videojuegos también. Los videojuegos, los juguetes también, los álbumes. Las resinas. Mi mamá cuando tenía negocio vendía unos juguetes de Dragon Ball pirata que eran horribles, que venían con un atornillado incluso, me acuerdo. Venían atornillados para que no se cayeran a pedazos. Y pero joyas, verdaderas joyas del Son coleccionismo. joyas, ahora. Claro. Sí, pues ahora son joyas esta weá. Y claro, y venían mezclados, hay unos de Dragon Ball con Dragon Ball GT, era de esa época. Así que... Oye, hablando de eso, disculpa, antes que se acabe el programa, me recordó que mi señora una vez trabajó en un negocio acá de Centro Quillota, que era una librería que vendía juguetes también. Y en ese tiempo no conocía a Dragon Ball, pues no cachaba. Pero sí se acuerda después cuando me vio a mí verlo, que empezó a conocer más o menos los personajes, pero era casi como que ya, los que parecen gatos, los que parecen aliens y los que se les cambia el pelo, ¿cachai? Y ahí se dio cuenta que cuando venía la viejita a comprarle regalos a los nietos, y decían, deme
al Gonkun, ¿cachai? Y la señora que atiende, que era otra viejita, les pasaba Pícoro, pues. Porque nadie conocía a los personajes, pues la gente mayor no cachaba nada, pues entonces Oye, quizás cuando eso. le llegó un Gonkun que era Pícoro, men. Me recuerda algo, eso me recuerda algo durante la época de la pandemia. Salió una historia que no sé si será real, pero resulta que los niños de un colegio habían pedido como regalo unos tazones de... Y Mor- Y les pasaron unos tazones con la cara impresa de Ricky Martin. ¿What? No sé si será verdad, pero salía un gordito con su tazón, con la cara de Ricky Martin, con cara de puta la wea, que nos cagaron. Pero no creo, es demasiado bueno para ser cierto. Ricky Morty. Bueno, especial de Ricky Morty. Ricky Morty se volvió relevante, pero totalmente. Un saludo para uno de nuestros fans, David Cofrepticon, que nos sigue religiosamente. Siempre critica el programa. Y es un gran fan de Ricky Morty, de los Transformers y de los De Ricky carritos Martin. Hot Wheels. Así que, oye, aprovechando eso, ya que estamos cerrando la temporada, ya estamos medio pasaditos del tiempo, unas palabras finales para todos los que nos escucharon. Agradecer también a Perilla por el espacio. Es muy grato juntarse con ustedes y hablar un poquito del recuerdo, del pasado, de la franquicia, que en el caso de Dragon Ball todavía sigue vigente, como dijimos. Rememorar cosas, porque a esta altura, ya pasadito los 40, cada vez se vuelve y tiene un sabor especial recorrer esos años que están ya bien lejanos. Algunos highlights para mí fue lo que hablamos de arcades, lo de Barrabases, aprovechando lo que estamos realizando para las nuevas aventuras, lo de Superman, lo de los Cuatro Fantásticos, los Thundercats. Hubieron varias cosas entretenidas ahí Álbumes. que salieron, los álbumes, así que espero que lo hayan pasado nuestros auditores tan bien como nosotros recordando, y ojalá, yo creo que para el próximo año volveremos con una segunda temporada. Nos quedan muchas cosas. Yo en lo particular soy fanático de las Tortugas Ninja, así que estoy dejando ese programa bien guardadito porque tengo mucha información con respecto a eso. G.I. Joe, los Caballeros Zodiaco y otras cositas entre medio que podemos hablar también. Cómo olvidar también el programa que tuvimos con Giorgio, ¿no es cierto, Sergio? Sí, Giorgio. Esperamos que esté Giovanni vivo Giorgio. el próximo temporada pueda acompañarnos. Claro, y hablamos ahí estrictamente de música, que es algo que se sale un poquito de nuestro hablar común, pero también estaría entretenido hablar más de música también, de fenómenos musicales, de las revistas antiguas, etcétera. Así que hay mucho espacio para seguir explorando. Les dejo las palabras a ustedes también para que se despidan. Bueno, yo estoy decepcionado porque se termina esta temporada y nadie quiso escuchar mi anécdota con Soda Stereo en la tienda de Bata allá en Punta Arenas. Así que quedará para la próxima temporada de Retro Robótico. Solo si alguien en los comentarios pide que la cuente, ¿ya? Eso lo vamos a contar cuando hagamos un segundo capítulo con Giorgio, ¿te parece? Ameritando el asunto de hablar de música, ¿ya? Un especial de música, ya, ahí, pero alguien tiene que poner en los comentarios que quiere escuchar la anécdota. Ese es el único requisito. Claro. Y gracias Perilla Radio, gracias Franco Fest, gracias a Mitómano Comics y muchas gracias a ustedes por aguantarme y un saludo a la mujer del mar. Muy bien, ahora a Rodrigo le toca también hacer su saludo. Bueno, también pues, vamos a ser redundantes, así que gracias a ustedes, gracias por invitarme. Ya ahora manejé mejor los tiempos, así que no escucharon esos sonidos raros de las máquinas con las que trabajo, así que estuvo bueno eso. Yo creo que los radioescuchas lo agradecen. Y gracias a Perilla, que vamos a tratar de ir al asado que hacen como en diciembre más o menos, que es como el asado final de año. Yo creo que ya es hora que vayamos, así que vamos a tratar de ir. Y si es que nos invitan, nos estamos colando. Claro. A lo mejor ya no nos invitan más porque nunca fuimos. Pero se agradece el espacio. Y en YouTube, por favor, hagan comentarios, pongan de qué quieren que hablemos. Si no necesariamente tenemos que hablar algo del pasado, también podemos criticar el presente o el futuro de lo que se venga de las franquicias y todo eso. Y un agradecimiento también a Panadería El Monarca, ahí en la Villa de México, San Martín con Alberdi, pronto a inauguración, así que ahí gracias por alimentarnos.
Eso te iba a decir, Rodrigo, vamos a tener que empezar a hacer menciones. A la panadería en Monarca vamos a empezar a mencionarla en la próxima temporada. Y bueno, el capítulo de Conan también aportaste mucho con ese, que mucha información interesante con respecto a él, así que también un capítulo muy bueno. Bueno, eso, agradecer a mis amigos por acompañarnos en este proyecto, esta locura que realizamos, una de las tantas, y nos vemos en una próxima temporada, que seguramente va a haber alguna. Así que, porque nos quedan muchas cosas por qué conversar. Así que Star Wars también nos queda entre medio. Así que me despido, les mando un gran abrazo y nos vemos en una próxima temporada. Chau, chau. Que la fuerza Chao. los acompañe.